Pues bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la participación de nuestra aula máter, la Facultad de Derecho, así como a nuestra barra michoacana de abogados, en la cual yo formo parte. Mi tema a discernir pues son el tema de derechos sociales y acceso a la justicia. Mi participación va a ir más encaminada al tema de la nueva generación que formo parte yo como abogado litigante en materia de derecho penal y el tema del juicio de amparo. Y cómo lo vemos nosotros como la nueva generación que empieza a ejercer este sistema y lo que viene en puerta si se llega a aprobar estas reformas que ya tanto han comentado los expertos en el área, los jueces y magistrados. Y yo lo quiero hacer en dos puntos, que es el tema sobre el Estado de Derecho y el bienestar de una sociedad democrática. Nosotros en el despacho jurídico en la cual formo parte, nos ha tocado ya promover dos amparos, una con el tema del ISSSTE, sobre una derechohabiente que fue maestra jubilada, y en la cual le negaban los servicios sobre el tema del derecho a la salud, y en la cual estuvimos ahí participando, promoviéndole el amparo contra el Estado. ¿Y qué nos decía el ISSSTE? Lo que muchos ya sabemos, que muchas veces, aunque yo tenga ya un derecho dado o adquirido, se ve restringido desde lo que nuestra obligación o nuestro derecho ya adquirido. Entonces, muchas veces la maestra tenía ya una cáncer terminal en la cual le habían detectado, le dieron casi un mes en el tema de su salud, por lo que representaba. Entonces, acude al ISSSTE y en la cual, pues, lo que ya sabemos que le comentan, que no tenían suficiente medicamento, que la atención estaba limitada a ciertas cosas y a ciertas cosas que estaba adquirido y a cosas que le estaban negando. Entonces, en el tema del juicio de amparo, nosotros promovemos el derecho ya adquirido, que fue el derecho a la salud, y en la cual, ¿por qué lo comento yo que fue adquirido? Porque ella ya era jubilada, en la cual ya estaba adquirido ese derecho, pero a la cual el Estado le restringía, le dice, sí, cierto que lo tienes ya ganado, pero el Estado no tiene estos insumos, vaya, que somos el tema de los medicamentos, y que sabemos que muchas veces este acceso de la justicia se ve limitada. ¿Y quién los sufre más? El área social, decirlo de esta forma. Sabemos que en México son clases económicas, la baja, la media y se podría decir entre comillas la superior, vamos a decirlo de esa forma, y el que se ve más afectado es la clase baja, ¿sí? Nosotros lo promovimos de esa forma. La maestra pues obviamente era jubilada, no con una jubilación arriba de 20, sino en el tema promedio que son 12, 15, 14, y que muchas veces pues sabemos que el tema de los tratamientos del cáncer es complejo de todas las formas. Bueno, entonces con el juicio de amparo nosotros logramos que se le den los medicamentos a pesar de que hubo señalamientos y resistencia por parte del ISSSTE, ¿sí? Es un tema real que pasa y más que nosotros como abogados litigantes, los que ejerzan el litigio, sabemos a lo que nos enfrentamos, a los que con las diferentes dependencias de gobierno, ya sean municipales, estatales o federales. Ahora, eso es por una parte. También nos enfrentamos con otro tema sobre el juicio de amparo en acceso a la justicia, sobre un tema de discriminación. ¿A qué me quiero referir con un tema de discriminación? En una comunidad de Aquila, un señor se nos acerca, un cliente, y nos comenta que le estaban pidiendo cierta cuota para transitar en un paso, ¿no? De una apertura de camino en un pueblo originario. Le dicen, tú ganas más, pagas más. Y nosotros, ¿cómo que vamos a pagar más si tengo el mismo derecho que los demás comuneros? No. Pero sabemos que tú traes un tema de política, traemos un tema de que siempre eres opuesto en nuestra comunidad. Entonces, si quieres pasar por esta apertura de camino, se te va a cobrar cierto monto. Entonces, a eso es lo que le respondió el comisario de bienes comunales. Les dice, tú ganas más, pagas más. Tienes 3 vehículos, por la cual tienes que pagar un monto por cada vehículo. Entonces, de la misma forma, ¿qué nos dice sobre el tema de impartición de acceso a la justicia? Pues que tienen que seguir ciertos derechos, ¿no? El derecho al libre tránsito, el derecho a la salud, que en su momento se convierten como los derechos sociales que cada uno de nosotros tenemos ya adquiridos, pero en la cual pues el Estado lo limita a lo mínimo, y que sabemos que más que en este caso los funcionarios del Poder Judicial lo operan día con día, ya sea los jueces de distrito, en los amparos indirectos, los magistrados de las diferentes áreas administrativas, derecho penal y demás, lo ven en el tema de los recursos, ¿sí?
Entonces, en esa parte, yo veo que si como abogado litigante de la nueva generación, si llega a pasar estas reformas, en las cuales ya comentaron muchos de ustedes, pues sí se va a ver limitada el acceso a la justicia, se va a ver dañado un tema del derecho social, que sabemos que ya está más que dañado, y si se llega a aprobar esto, pues se va a dañar más, ¿sí? Se va a limitar más. Entonces, para no extenderme tanto, me quedaría con hasta aquí, para darle oportunidad aquí a mis compañeros de ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Ahora pasaríamos a oír la intervención de la maestra Marta Camarena Reyes. Tiene hasta 10 minutos. Gracias. Más 2:30 que le sobraban a él, que nos vamos a repartir entre él y yo. Buenas tardes, con el gusto de venir a nombre de nuestro Colegio de Abogados de Michoacán, agradecerle a nuestro presidente, el doctor Gamaliel Esparza, por la inclusión en esta parte, pero más como mexicana y como abogada. En ese nivel vengo, porque lo que está sucediendo con esta reforma creo que trastoca otros niveles, no solo el que se ha manejado ahorita. Esta iniciativa con proyecto de decreto, que no solo sabemos que es esta, a la reforma al Poder Judicial Federal, sino también las otras 19 iniciativas incluidas en esta de reformas constitucionales, las 18 y los otros 2 ordenamientos que se reforman. Hay 2 obras muy importantes, una del doctor, publicada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, coordinada por el doctor Diego Valadez, Jesús Orozco Enríquez, Pedro Salazar y desde luego Sergio López Ayón, donde analizan las 20 iniciativas, pero fundamentalmente me quedaría con esta, que es el motivo de hoy. Además, ya no mencionaré el análisis de la iniciativa de reforma del Poder Judicial que emitió el Centro de Estudios Constitucionales de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde nos detallan ampliamente cómo se estructura, cuántos números, eso ya los dio la compañera Ana Brasilia, todos los datos que tiene incluida esta análisis de la iniciativa del Centro de Estudios Constitucionales, que me llamó la atención, que tiene luego abajo, en la segunda parte, dice que este estudio no representa la opinión de la Suprema Corte, sino del estudio académico que realizaron en ese centro. Yo creo que por los otros ministros, además. Partiendo, pues, de esta iniciativa y de esas verdades o mentiras a medias y verdades a medias que establece que incluye la exposición de motivos, considero que es importante señalar que solo incluyen algunas verdades a medias, les decía, porque no mencionan otras que son sumamente importantes. Por ejemplo, ya se mencionó el hecho de que se diga que nuestro país tiene décadas de ausencia de una verdadera independencia de las instituciones para impartir la justicia. En el estudio de nuestra historia de las constituciones en México, desde la primera de 1824, por San 36, todos los movimientos constitucionales que se han hecho en nuestro país, a mí me gustaría que llegáramos a la de 1917, que se supone que es la que nos rige ahora, porque en ese recuento histórico que se hace, donde efectivamente hubo épocas donde eran electos los ministros de la Suprema Corte, pero además hay un debate muy interesante que se hace en enero de 2017, donde los mismos legisladores están comentando que han sido fracasos para tener una verdadera división de poderes. Hay otro detalle muy importante que me llama la atención y que está en ese estudio de la Constitución de nuestro país, donde viene así señalado y dice la lepra del siglo. La lepra del siglo es esa tendencia al centralismo, esa tendencia del Poder Ejecutivo a centralizar todo, a tener el mandato completo de todo lo que se le ocurra y lo que quiera pensar. Ahí se centra el verdadero debate. Y este debate, que además está muy bien y que se hable de toda la iniciativa, pero otra vez volvemos al mismo problema de hace 117 años. Ahí, en uno de los debates, el licenciado Paulino Machorro Narváez
él defiende no solo la separación de poderes, sino la división misma con los argumentos que les comentaba. No podría volverse a mantener en este país, porque se debatía si íbamos a ser República Mexicana o Estados Unidos mexicanos. Entonces, él establece, y él en su debate establece esto, que tenía que terminarse con esa lepra, que fuera ya el centralismo de este país que tanto daño había hecho a la nación. Y ahora, bueno, y ahí es donde él propone exactamente la redacción del artículo 49, prácticamente como está. Dice: el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio legislativo, ejecutivo, judicial. No podrán reunirse dos o más poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse en el legislativo en un individuo, hasta el caso de que sus facultades extraordinarias, el ejecutivo de la unión, o conforme a lo que disponga el artículo 29. Ahí se defiende este artículo, y la defensa de este artículo como parte central de la estructura y la columna vertebral de nuestra nación, o de esa nación que quería emerger en una forma más independiente, con unas estructuras más sólidas y donde se garantizara no solo esa libertad, sino que se tuviera efectivamente la independencia. En toda esta historia que tenemos en nuestro país, a partir de ahí, de estos 117 años, sabemos que hemos tenido diferentes momentos, se ha constituido de diferente forma, pero sería importante también que se analice el avance que se ha tenido en nuestro país. Estas falacias donde hasta ahora nos han estado comentando, donde no se analizan, como decía el maestro Simón, esas luces, yo diría, pues ya unas luces más consolidadas de los investigadores que tenemos en nuestro país, los constitucionalistas sobre todo. Por ejemplo, el doctor César Astudillo dice que en sintonía con esta tendencia que se pretenden con las reformas al Poder Judicial y la desaparición de los órganos con autonomía constitucional, pone en grave riesgo la división de poderes, porque entonces ya no se tendría ese acoto del poder ejecutivo en nuestro país, entre otras cuestiones que menciona. Porque además dice que en los órganos autónomos y sobre todo estos órganos técnicos han funcionado en la lógica de apoyar la división de poderes para que sirvan de contrapeso al Ejecutivo. Entonces, no es solo nada más una iniciativa donde se reforme el Poder Judicial, no solo por la vendetta o la ignorancia incluso que se tenga sobre la falta de luces de quien la propone, pero además hay algo sumamente importante. Se está tentando con el centro de lo que se peleó en ese momento y que además ya se comentó. ¿Dónde queda el Estado de Derecho? Si se fractura la división de poderes, ¿dónde queda el Estado de Derecho? ¿Sobre qué país nos vamos a subir? En uno que ya nos están subiendo y que ni cuenta nos estamos dando, que lo hemos estado comentando nada más en una forma muy lateral, porque en el momento en que se habla de división de poderes, y los he escuchado a todos, no solo aquí, sino en otros debates, en los que televisaron, en los que hizo la UNAM, en los que están haciendo ahorita, pero no se toca a fondo ese tema. Yo quiero invitarlos y de aquí convoco a nuestro colegio y a los que se quieran sumar, porque necesitamos centrar el debate en este trastocamiento del Estado de Derecho en nuestro país y en cómo se está fracturando esta división de poderes. Hacia allá quiere llegar, pero no solo es nada más ni siquiera se está respetando los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura que la ONU dictó en 1985, donde se habla de esa independencia de la judicatura que debe estar garantizada por el Estado, proclamada por la Constitución de los países miembros, en fin, donde defiende esa independencia de la judicatura y que debiera de estar garantizada. Aquí estamos ante otro peligro. Nada más se mencionó, lo mencionó la magistrada, me parece, donde dice es que estamos ante un populismo, donde nos están hablando de eso, pero tampoco hemos adentrado el tema sobre esto. Y hoy yo quiero centrarme en esta fractura del Estado de Derecho en nuestro país, el cómo sin aparentemente darnos cuenta hacen la fractura de la división de poderes, porque ahora no solo es el Ejecutivo, sino, por eso quiere la mayoría absoluta de la Cámara, porque entonces ya son dos poderes,
pero van a responder solo a una instrucción. Hay un libro muy interesante, pero me voy a referir únicamente a una reseña que hace la politóloga Nadia Urbinati. Ella es investigadora y catedrática de la Universidad de Columbia, es italiana de origen, pero está en Estados Unidos. El título del libro lo dice todo. Se llama Yo, el pueblo. Y en una entrevista que le hacen la revista Letras Libres, Ángel Urbina, le dicen que ella cómo interpreta el populismo contemporáneo y su respuesta es: en mi análisis empiezo a entender los dos dilemas de la democracia representativa. El populismo comienza como un problema asociado con las elecciones, no necesitan ya entrar a un golpe de Estado, ya que los líderes populistas se comportan en una democracia representativa y sus instituciones, porque estas son las condiciones de su existencia. Dice que el gobierno populista, cambian la fisonomía en el discurso político porque son muy peligrosos, introducen elementos de animosidad emocional, buscan humillar a la gente que no está de acuerdo con su liderazgo populista, haciendo creer al pueblo que la oposición no es parte de este juego democrático que hoy defienden. Entonces los populismos no cambian el sistema político de entrada, pero aplastan a la oposición en todo lo que pretendan hacer. No sé si recordemos ahora el Estado soy yo, o este título que les decía, Yo, el pueblo. Y es lo que se está manejando en nuestro país, ese problema de fondo de la estructura constitucional en nuestro país. Así es que yo los invito a que reflexionemos, sí, en esto, que hagamos todo lo que tengamos que realizar, apoyar evidentemente a las agrupaciones, pero centrándonos también en el peligro que tiene nuestra república en este momento. Gracias. Muchas gracias, maestra, muy amable. Damos el uso de la voz a la doctora Lucía Villalón Alejo. Doctora, está en uso de la voz por 10 minutos, por favor. Sí. Muy amable, gracias. Pues buenos días, pues tardes ya también a los compañeros que están aquí en la mesa y también quienes han todavía continuado, a pesar de que es un poquito tarde y ya es hora de los alimentos sagrados. Muy bien, este se llama un foro sobre retos y perspectivas. Para quienes tienen conocimiento, bueno, yo soy egresada aquí de la facultad, como muchos de ustedes, en la generación, ahora sí que antes de lo que hubiese este tipo de reformas, si podemos señalar en el sistema jurídico mexicano, después de la reforma de 2011 con los derechos humanos, en donde se firma, donde se señala que la máxima norma es la Constitución y los tratados internacionales en tratándose de derechos humanos. Y formamos parte con la doctora Camarena del Colegio de Abogados de Michoacán. El Colegio de Abogados también es una de las asociaciones más antiguas y tenemos también inquietudes no solamente de abogados litigantes, sino también docentes o servidores públicos. Y en mi caso, prácticamente ahorita estoy en la docencia. Por eso me voy a centrar en 3 puntos teóricos relacionados con la norma y después con la práctica. El primero de ellos, como se llama retos, aquí es muy importante señalar cuál es nuestro contexto antes, ahora y cómo va a estar después, a corto y mediano plazo. Ya no voy a repetir todos los señalamientos que han mencionado, en relación con estas a favor, en contra, a mayoría en contra. En cuanto a la perspectiva, aquí es muy importante, cuando estamos hablando qué es lo que había antes y qué es lo que está ahora, por eso se está señalando un objetivo, y qué es lo que se va después. En la mesa que yo escogí fue las 5 órganos de administración judicial: vigilancia, administración y carrera judicial. De ello me quiero centrar en cuestiones teóricas que ya se han mencionado sobre la distribución o división de poderes, sobre el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Aun cuando nuestro sistema jurídico mexicano es un sistema presidencial, digo, la es presidentista, en nuestra Constitución primero se desarrolla el poder legislativo, porque es el que crea las normas. Y la forma de gobierno que nosotros tenemos conforme al artículo 40 señala pues que es voluntad del pueblo mexicano constituirse una república representativa, el cual es por voto popular directo en un órgano colegiado,
tanto federal como estatal, el federal bicameral, los estados unicamerales, democrática, que el pueblo es el que decidirá, también con todas estas requisitos que la propia Constitución señala, ciudadanos mexicanos, mayores de edad y modo honesto de vivir. Laica, esta separación de iglesia y Estado, que no hubo muchos problemas en la historia, y federal. Aquí es donde me quiero centrar, el federal. Recordarán que cuando hubo la reforma en la integración del Congreso de la Unión, tratándose de la Cámara de Senadores, en donde era un representante por estado, por cada entidad federativa. Y entonces, bueno, pues se eligió a uno de primera mayoría. Y allí hubo críticas teóricas en relación a que no se estaba llevando el objetivo del federalismo, un representante por entidad federativa. Y ahora, en tratándose del poder judicial, aquí revisando los antecedentes de los integrantes de los ministros y una ministra, vemos que tampoco se había, aun cuando es poder judicial federal, no había y no ha habido ministros que provengan de alguna entidad federativa. Entonces, es lo que quiero ver. Yo coincido en la mayoría de los aspectos negativos que tiene esta reforma que ya está en comisiones. Se presentó el 16 de agosto, en el cual, si me permite hacer un pequeño paréntesis, dice que se realizaron de 100 cambios a la iniciativa, 60 de ellos se destacan en relación con los diálogos nacionales que se realizaron en diferentes foros, no solamente políticos, académicos, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que tiene mucho peso pues, en nuestra república, en nuestro colegio de abogados también lo realizamos, y pues ahora también. Y señalan aquí que se va a, lo que más, el punto más polémico, es en relación con la renovación, y aquí una parte señala que va a ser gradual, con una primera etapa en donde van a ser todos los jueces, magistrados y ministros, y una segunda etapa los que no forman parte del Poder Ejecutivo, perdón, Poder Judicial Federal o de los estados según el caso. Bien, entonces, retomando lo del federalismo, todavía tenemos oportunidad porque está la iniciativa. Recuerden que es iniciativa, tampoco no nos vamos con el contexto de que antes la iniciativa no se cambiaba ni puntos ni comas, porque el poder ejecutivo que en el partido en el poder que estuvo, pues nada más alternancia de nombres, pero era una consecución. Aquí vamos a tratar de ser nosotros como pueblo, como abogados, como litigantes, como ciudadanos, como académicos, no tratar, sino hacer una presencia también con las comisiones. Entre ellos también recuerden que los diputados pues no son expertos en todo, tienen sus asesores. Entonces verlo también ahí, todavía estamos a tiempo, aún estamos a tiempo en cada una de estas etapas. Entonces por eso este reto, antes, hoy, todavía tenemos oportunidad. Segundo, a corto y mediano plazo, ¿qué es lo que se debe centrar? Independientemente de los órganos, como se le vaya a denominar, que si tribunal de vigilancia judicial, sustitución del Consejo de Judicatura, también se tiene que centrar en cuáles van a ser las leyes reglamentarias. Por técnica legislativa, como por aquí algunos compañeros señalaron que en la Constitución se quiere poner todo. Tan es así que el artículo 41 es uno de los más extensos, yo creo que del mundo. Tiene apartados, fracciones, incisos y subincisos en relación con las elecciones. Entonces ahora con la reforma del Poder Judicial, a ver si después en el artículo correspondiente no vaya a ser también extenso. Entonces debemos de centrarnos en las leyes reglamentarias. ¿Qué es lo que se debe de ver? A grandes rasgos, porque también ya el tiempo está corriendo, es primero, tener en los requisitos para hacer, bien, yo también me centro que nada más debería elegirse, si es que se debe hacer, que tampoco no estoy muy de acuerdo, a los ministros y magistrados, a los jueces no, porque es mucho tiempo, dinero y esfuerzo, porque son muchísimos, ya señalaron aquí números, estadísticas, y además también porque no tienen, perdón la expresión, pero yo lo entiendo, estuve también litigando, no tienen vida personal, vida privada, tienen hora de entrada y no tienen de salida. ¿Y les pagan horas extras? No, a veces ni duermen. Incluso
No sé ahora cómo esté estadísticamente, pero hace como unos 5 años, por la experiencia, claro, ¿no? Hay que ver también estadísticamente, de que hubo muchos muertes por infarto a personas jóvenes, por el exceso de trabajo. Bien, entonces continuando, retomando, tenemos pues que una vez que se señale este órgano de administración que se tiene que reformar, sí, que perfeccionarse y que garantizar de que va a estar integrado con lo mejor, es primero que debe de verse esta lista o de quienes vayan a integrarse, que sea en la medida de lo posible uno por entidad federativa, porque todavía sabemos que incluso el ingreso de salario mínimo es por zonas. No es lo mismo la zona, el poder adquisitivo del norte, centro y sur de nuestro país. Segundo, en relación con este sería en base al artículo 40, para poder garantizar ese federalismo. En relación con el artículo primero, sobre los derechos humanos y sus garantías. Y aquí sabemos que en el último párrafo se señala que no puede haber discriminación motivada por origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, la religión, opiniones. Bueno, yo me voy a centrar en dos. ¿Cuál? En cuestión de género y cuestiones étnicas, porque también es importante que, que existan esta paridad de género. Y no solamente de género, sino también de aquellos que tienen un origen de las comunidades originarias de nuestro país. ¿Sí? Ya también ahorita se tiene que ser todo relacionado con la educación, también le mencionaban, debe de haber una escuela judicial para que también haya oportunidad y que esté lo más preparado posible. Entonces la educación también es muy básica. Y tercero, también se tiene que ver la integración de cualquiera de los órganos colegiados que sea gradual. Se señala, y es una experiencia, tomar lo positivo, por ejemplo, en el caso de los órganos autónomos, en base al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Instituto Nacional Electoral y los de los estados, en donde también se garantiza la profesionalización con la actualización siempre, la constante capacitación de quienes van a ingresar a una convocatoria abierta. Pero ¿qué es lo que es importante? Que no todos entren y salgan, sino que sea gradual. Y se da la primera parte. Bueno, es una propuesta. 3 años, 5 años y 7 años. ¿Por qué 7 años? Porque también saben que actualmente, doctora, por favor. sí, que actualmente las neurociencias señalan que, y está comprobado, que cada 7 años hay cambios en la personalidad. Entonces también se tiene que realizar. Entonces, básicamente sería esto. Una vez que se dé, primero, todavía tenemos tiempo de que haya la reforma lo mejor posible. Y tercero, ya en la ley reglamentaria se consideren estos aspectos. Bueno, por mi parte sería todo y pues no hay espacio para el diálogo, entonces pues hay que ver también porque ese es el título, lo ideal si hay otra segunda parte que sea 10 minutos de exposición, 3 minutos de réplica y 1 de conclusiones. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, muy amable. Damos el uso de la voz a la maestra Pamela Joana Asensio Sánchez. Queda en uso de la voz, maestra, por 10 minutos, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Primero agradezco la oportunidad para participar en estos diálogos. Pues ya somos los últimos participantes, entonces sabemos que lo que vayamos a decir ya lo han comentado, estamos de acuerdo con muchas de las participaciones de los compañeros y bueno, el tema que voy a tratar es acceso a la justicia y derechos sociales. Pues me siento muy honrada de estar aquí. Soy egresada orgullosamente de la Universidad Michoacana y bueno, soy barrista también como mis compañeros y asesora jurídica federal del Instituto Federal de Defensoría Pública. Desde mi perspectiva, bueno, quisiera primero comentar que precisar que mis impresiones, las que expresen este diálogo serán, pues, lo hago como una ciudadana más y claro que estoy de acuerdo con muchas de las propuestas de las instituciones a las cuales formo parte y bueno, porque realmente como personas interesadas en lo que nos convoca ahora, que es la reforma al Poder Judicial de la Federación, respecto a
bueno, ya entrando en el tema, respecto a los derechos sociales derechos sociales, encontramos que nacen de la dignidad humana y por ende son inherentes a la persona humana. Solo puede realizarse el ideal humano libre, exento de temor y de miseria, si se han de permitir las condiciones para vivir libres todas las personas, situación que, bueno, para lograr los derechos sociales entendemos que existen múltiples operadores jurídicos y pues es un tema mucho más complejo del que solamente se está proponiendo actualmente. Bueno, la relatora especial de las Naciones Unidas actualmente, que han emitido su su informe respecto a la reforma judicial, han dicho que, bueno, es uno de los propósitos del Poder Judicial Independiente es proteger los derechos humanos y ser un contrapeso del poder, lo cual es sumamente importante y que si bien se ha hablado también de la colaboración entre poderes para lograr los fines del Estado, también es importante que exista este contrapeso y como actualmente lo es el Poder Judicial de la Federación, que podría provocar ciertas incomodidades y que precisamente desde mi perspectiva y como muchos compañeros lo han mencionado, pues esta es una propuesta desde el poder y para el poder, no precisamente resuelve temáticas que van relacionadas a qué son consecuencias directas para el acceso de la justicia a las personas más vulnerables. En el Instituto Federal de Defensoría Pública brindamos servicios jurídicos gratuitos en el ámbito federal a las personas más vulnerables, personas desempleadas, personas con discapacidad, pensionados, niños, niñas y adolescentes como representantes especiales en sus juicios, personas en movilidad humana, migrantes, solicitantes de refugio. Y entonces vemos diariamente cómo impacta la injusticia y las desigualdades en las personas directamente que, que pueden ver el peso del poder en sí. Y pues claro que el acceso a la justicia siempre va a ser un tema muy importante y que todos los sistemas son perfectibles. Sin embargo, creo que no se están combatiendo las causas que deberían de verse. Por ejemplo, tenemos que pues los operadores del sistema de justicia tendrá que verse también, como se ha mencionado también en diálogos, que las universidades tengan realmente personas egresadas, capacitadas, las barras y colegios de abogados son una parte muy importante para la capacitación de las personas egresadas, las fiscalías estatales y federales, que la verdad pues no se están tocando para nada en esta reforma, los poderes judiciales de los estados, las autoridades del Poder Ejecutivo, que también aplican normas y que pues no, las jurisprudencias no les son vinculantes, así es que pues nos encontramos en la práctica diaria con pues ciertas controversias al respecto. Los tribunales agrarios, los tribunales contenciosos administrativos, las defensorías públicas estatales y federales, las comisiones ejecutivas de atención a víctimas, la comisión ejecutiva y las comisiones estatales, bueno, las comisiones de búsqueda, es mucho más grande que solamente lo que se está planteando y creo que en principio debió haber venido esta reforma desde los operadores jurídicos. Una propuesta seria debería de contemplar todos los ámbitos y todas las perspectivas de las personas que conocen de primera mano todas las vicisitudes del día a día. Y bueno, así como las políticas públicas se generan desde primero hacer un estudio de las personas a las cuales va dirigida, que en este caso seríamos todos, pero los operadores jurídicos son quienes tienen pues más noción de qué podría
ser unas mejores propuestas y después de eso presentar propuestas, ver de esas propuestas cuáles son las más viables, tratar de, claro que no podemos saber cómo van a resultar las propuestas, pero podemos, según estudios de derecho comparado u otros análisis, precisamente poder ver desde antes cuáles van a ser las consecuencias de las reformas. Y yo de verdad espero que estas reformas puedan, que todos los diálogos que se están realizando, tanto desde la academia como ahorita, y de los diálogos que hubo a nivel nacional, que el Poder Legislativo estuvo organizándolos, en donde también se tomaron en cuenta otras opiniones, y también unos diálogos que el Consejo de la Judicatura Federal está organizando y que también ha emitido documentos respecto a sus propuestas y cómo ven esta reforma. Yo de verdad espero que se tomen en cuenta. Hay, bueno, precisamente respecto al acceso a la justicia, hay una reforma al 17 constitucional que establece que se resuelvan los juicios dentro de 6 meses. Y creo que esto pues es, aparte de que nuestra Constitución pues está, hay principios en ellos y hay reglas, pero realmente deberían ser más los principios y ya las reglas específicamente en las legislaciones correspondientes. 6 meses y si no, pues el tribunal acordara lo conducente. La verdad es que es perder de vista que resolver una controversia tiene que hacerse conforme a los principios a las garantías del debido proceso y que si no se hace un cambio a los procedimientos, realmente estaríamos ante ciertas antinomias que, por un lado, se tienen que garantizar todo el debido proceso, las pruebas, alegatos y, bueno, derecho de audiencia, debida defensa, y que podría resultar pues inviable. Realmente hablar de la justicia en general podría ser pues, es algo políticamente pues que se puede utilizar de manera política. Sin embargo, pues hay que ver la manera en cómo se van a aplicar a la realidad todas estas cuestiones, porque pues sí, el ideal de justicia, bueno, al menos yo en lo personal ingresé a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con el ideal de justicia y todavía lo tengo y bueno, afortunadamente me he encontrado una institución que de verdad yo creo que todos son, sí, siguen los principios de profesionalismo, honradez, probidad, capacitación continua y la verdad es que me permite que en mi día a día, en mi labor, pueda ejercer y realmente ver cómo las personas pueden acceder a la justicia y bueno, algunas de las... Cerramos, maestra, por favor. Sí, gracias. Algunas de las cuestiones que creo que deberían de tratarse sería el servicio civil de carrera a algunas otras instituciones de procuración e impartición de justicia, bueno, la revisión de la normatividad para simplificar procedimientos, la creación de nuevos órganos jurisdiccionales y defensorías públicas debido a la saturación del sistema, el impulso a los medios alternativos de solución a controversias y, bueno, no polarizar este tema ni hacer un discurso maniqueísta entre buenos y malos, porque realmente pues todos buscamos que se haga efectivo este ideal de la justicia y bueno, el Poder Legislativo tiene en sus manos decisiones muy importantes actualmente y esperemos que tomen las mejores decisiones conforme a lo que han venido recabando de toda la información de nosotros y siempre vamos a estar de acuerdo con una reforma que sea benéfica para las personas. Gracias. Muchas gracias, licenciada Pamela. Damos el uso de la voz al maestro Jesús Mendoza Gómez.
Por 10 minutos, solamente recordarle a nuestro auditorio que después del maestro Jesús ya está en la línea el magistrado Ariel Alberto Rojas para cerrar esta serie de conferencias. Licenciado, está en uso de la voz por 10 minutos, por favor. Muchas gracias. Y muchas gracias al Colegio de Abogados por la invitación a estos diálogos. Yo quisiera empezar discrepando en algunas cuestiones. Primero, ya se han esgrimido aquí muchos argumentos en contra de la reforma que creo que ponen en la mesa el peligro de una reforma en donde se politice el sistema de justicia en México, pero de alguna u otra manera creo que es una decisión ya tomada. Me parece que esta decisión se tomó el 2 de junio, cuando una inmensa mayoría del electorado escogió a los representantes que tenían un discurso en pro de esta reforma, y creo que hoy tendríamos que estar hablando de lo que sigue. Lamentablemente, el discurso en contra del Poder Judicial, desde una tribuna política, ha hecho mucha mella. Ha hecho mucha mella en la ciudadanía y sería cegarnos el no admitirlo. Hoy lo vemos aquí, en una facultad de Derecho, en donde estamos hablando acerca de la reforma en estos diálogos, donde hay muy pocos alumnos de la facultad. Gente que debería estar interesada en el tema de la reforma, no está aquí presente, escuchando cuáles son los argumentos en pro o en contra. ¿Qué se espera del resto de la ciudadanía? ¿Que nos escuchen? Me parece muy, muy complicado. Creo que también hay que hacer una autocrítica en ese sentido y saber qué se está haciendo mal para no llegarle al ciudadano a que pueda entender el por qué y cuál es la finalidad del trabajo que se hace desde el Poder Judicial como está. Creo que hoy hubo grandes ponencias, se esgrimieron muy buenos argumentos, pero ¿quién los escucha? Parece que no están haciendo eco a donde tienen que llegar. Y eso va a ocasionar que una decisión política en donde se encontró un rival a modo, se construyó un rival al cual se está culpando de cosas pues que no las tiene, para construir un discurso político que los haga ganar votos en las próximas elecciones, pero sin embargo creo que es una decisión que está tomada. Entonces tendremos que hablar de lo que sigue para el sistema jurídico mexicano. ¿Qué va a pasar con las elecciones? Para empezar, la elección de los juzgadores por voto popular es una piedra angular que sustenta un discurso demasiado fuerte. ¿Qué le vas a decir a la gente? No puedes votar, no tienes la capacidad de hacerlo, no sabes lo que implica la justicia. Tal vez sea así, pero nosotros al esgrimir ese discurso nos están contraponiendo con la ciudadanía y eso es muy peligroso. Creo que no hemos entendido el juego político que tiene el Poder Ejecutivo y hemos caído en el discurso de seguir en la misma línea, actuando en la manera que ellos quieren, y eso solamente nos va a contraponer más con la ciudadanía. Me parece que en esta reforma, yo creo que ya se ha dicho suficiente. A mí me gustaría hablar de cómo van a ser las elecciones, lo peligroso que es. Creo que se han puesto aquí casos de algunos países en donde también se escogen jueces, juzgadores, el caso de Bolivia, y mencionaron también algunos estados en la Unión Americana. Creo que no hay que ir más lejos. El sistema democrático en México lo tenemos enfrente, tenemos elecciones cada 3 años y sabemos los vicios que tiene. Está profundamente viciado desde su núcleo. Está viciado en las elecciones universitarias, está viciado en las elecciones para escoger un encargado del orden, está viciado para escoger un jefe de tenencia, está viciado para escoger un legislador, está viciado para escoger un gobernador. Va a estar viciado, obviamente, para escoger un juzgador. Ya tenemos nosotros el ejemplo claro de qué es lo que pasa cuando se escoge por voto popular. ¿Llegan los mejores al Congreso? ¿Llegan los más preparados? ¿Llegan los que más saben de leyes? Pues no, no es así. ¿Llega quien sabe más a ser gobernador? ¿Llega quien sabe más a ser presidente? No, no es así. Llega quien tiene más popularidad. Pero entonces, si nosotros vamos a hablar de entrar a ese juego político,
porque todo parece indicar que así va a ser, todo parece indicar que para allá vamos, pues tenemos que mostrar unidad dentro del gremio. Litigantes, juzgadores, todos los que estamos interesados, estudiantes de derecho, académicos, para mantener estos foros como un foco de prevención de lo que puede pasar, de cómo vamos a defender el día de mañana lo que hoy se vino a decir aquí. Claro que los problemas estructurales de la justicia en México no se van a terminar con esta reforma, nosotros lo sabemos, pero nos ha faltado entender cómo se lo comunicamos al ciudadano de a pie, cómo le hacemos entender eso. Y hemos sido perezosos en tratar de tener una línea de comunicación en donde podamos llegar a todos. Creo que hay que empezar a ver cómo nos vamos a parar en esas elecciones, cuáles son los vicios que hay que afrontar ante esa circunstancia. La reforma habla de un periodo de 60 días, donde para escoger, por ejemplo, a un ministro a nivel nacional, pues va a ser una campaña atroz. Habla de no financiamiento ni público ni privado. Todo el mundo quien está en una campaña entiende que las campañas se pagan y las campañas hay que solventarlas de algún medio. También sería un error no entender que esa es la puerta para que poderes oscuros puedan entrometerse en el sistema de justicia, que ya se ha dicho también aquí, ya se ha esgrimido, pero cómo desde estos foros, cómo desde el lugar en el que estamos todos nosotros, podemos todavía limitar que eso pase. Tenemos que empezar a ponernos de acuerdo, si vamos a ir a unas elecciones, quiénes son los mejores y cómo vamos a hacer cadenas ciudadanas en las que todos podamos ir por los mejores perfiles, empezando por los que somos juristas. Insisto, yo discrepo en esta cuestión de que todavía está en comisiones. Claro que está en comisiones, maestra, pero creo que ha sido muy claro el discurso político, y es un discurso político que está sustentado por la gran mayoría del electorado. Si no podemos ver eso, creo que estaríamos cayendo en un error y no estaríamos viendo el siguiente paso de cómo construimos que el sistema jurídico mexicano no caiga en un centralismo ni caiga en manos de poderes fácticos. ¿Sí? De mi parte sería todo. Gracias. Muchas gracias, maestro, por su participación. Cerramos entonces esta mesa con la intervención del magistrado Ariel Alberto Rojas Caballero, con esta ponencia de cierre, que nos acompaña en línea. Magistrado, ¿nos escucha? Perfectamente, muchas gracias. ¿Sí me escuchan ustedes? Le escuchamos, magistrado. Perfecto. El juez es una partícula de sustancia humana que vive y se mueve dentro del derecho. Y si esta partícula de sustancia humana tiene dignidad y jerarquía espiritual, el derecho tendrá dignidad y jerarquía espiritual. Pero si el juez, como hombre, cede ante sus debilidades, el derecho cederá en su última y definitiva revelación. De la dignidad del juez depende la dignidad del derecho. El derecho valdrá en un país y en un momento histórico determinados lo que valgan los jueces como hombres. Eduardo J. Couture. Muy amables por la invitación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a su división de estudios de posgrado, por participar en estos diálogos desde la academia respecto a esta reforma judicial que fue presentada como iniciativa del presidente de la República el 5 de febrero de este año. Yo creo que lo más importante, y coincido en la necesidad de comunicar adecuadamente todos los riesgos que entraña esta reforma, es sostener enfática y categóricamente que esta reforma no resuelve los problemas de la justicia en México, que esta reforma tiene una intencionalidad política de purga y captura del poder judicial, que además agravará todos sus problemas y afectará a los más débiles. Es una reforma que parte de un mal diagnóstico y ofrece una pésima solución
con un sistema mixto de designación de precandidatos para juzgadores por órganos políticos para después pasar a la boleta. Es una iniciativa de reforma constitucional cuya implementación será onerosa, tortuosa, regresiva, porque atenta contra dos principios fundamentales de la judicatura, que son la independencia y el profesionalismo. Sobre el profesionalismo se ha hablado mucho y se ha dicho que puede ser un símil como el que se presenta cuando una persona requiere una cirugía de corazón abierto y requiere del mejor cirujano de corazón. Lo mismo pasa con la justicia, que requiere de los especialistas más connotados para resolver controversias donde está en juego la vida, el patrimonio, la libertad y muchos de esos bienes preciosos que son derechos de todos los ciudadanos. Pero también la independencia, porque si un juez no es independiente, no tendrá la dignidad que dice Eduardo J. Couture que se requiere para impartir justicia. Porque finalmente, si el puesto se lo debe a quien lo preseleccionó políticamente o a los poderes fácticos, incluso al crimen organizado que operará en esas campañas para jueces, pues el derecho perderá su última y definitiva revelación en nuestro país. La finalidad de esta reforma es acabar con un contrapeso democrático cuya encomienda fundamental es velar por el respeto de los derechos humanos de todas las personas. Y hay que alertar que esta reforma además se articula con otras que ya han estado siendo dictaminadas y se dictaminarán por la Comisión de Puntos Constitucionales de la 65ª legislatura de la Cámara de Diputados, que nos dan un panorama muy tétrico de lo que será el México en el futuro. Pensemos que hay una reforma que incrementa el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Es decir, que muchas personas estarán sometidos a prisión sin una sentencia condenatoria. El catálogo se incrementa. Se militariza formalmente la seguridad pública, pasando la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Desaparecen órganos autónomos que tienen como fundamento y objeto velar por ciertos derechos humanos. Y desde luego, pues lo más grave es que la reforma judicial ya ha sido repudiada por la relatora de la Organización de las Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados. En una OL ha expresado su preocupación y ha detectado todos los inconvenientes que tiene esta iniciativa de reforma constitucional, que atenta flagrantemente contra los estándares internacionales en materia de independencia. No queda duda que de aprobarse esta reforma se generará la responsabilidad internacional del Estado mexicano. Hay que insistir una y otra vez en este tema. Por eso es que pues hay que entender que expertos, académicos, ONGs, organizaciones empresariales, grupos de inversionistas, pues ya se han pronunciado también sobre los riesgos que involucra esta reforma al Poder Judicial. Y pues estos diálogos a los que convocó el Congreso de la Unión, pues fueron diálogos de sordos, porque en el proyecto de dictamen que se ha circulado y publicado en la Gaceta, donde se hicieron 100 cambios a esa iniciativa, lejos de resolver los problemas que detectaron los especialistas y la relatora de Naciones Unidas, pues acentúa todavía más esta violación a los estándares de independencia judicial. Pensemos que se atenta con algo que en nuestro país ha costado casi 100 años consolidar. Yo he encontrado que desde 1921, en un Congreso de Derecho Procesal, se planteó por parte de los académicos la necesidad de llevar a cabo la carrera judicial como el mejor sistema para la designación de personas juzgadoras. Esto se hizo una realidad con la reforma constitucional de 1994 y paradójicamente en el 2021, con una iniciativa que firmó el presidente Andrés Manuel López Obrador,
se fortaleció a grado tal de que se tuvo que expedir una nueva ley de carrera judicial. Ante esta locura y los riesgos que para la sociedad democrática tienen, pues los juzgadores federales hemos alzado la voz, hemos hecho pronunciamientos públicos y está en marcha un paro nacional indefinido para llamar la atención de la sociedad de los graves riesgos que involucran esta reforma judicial, donde están en riesgo todos los derechos de los ciudadanos, sin un poder judicial independiente, que es una garantía de todas las personas, pues sus derechos finalmente tendrán el peso que el partido hegemónico, el partido en el poder les quiera dar y no los que la Constitución y los tratados internacionales establecen. Yo he sostenido que esta reforma la hizo una persona que no quiere al país, es un amante del poder, pero además la van a apoyar quienes no quieren a México. Por eso hago un llamado a los académicos, a la sociedad civil organizada, que respalden el paro nacional del Poder Judicial de la Federación, que comuniquemos lo que está en riesgo. Nuestra viabilidad futura como una sociedad democrática está en manos, curiosamente, de la siguiente legislatura, la 56ª legislatura. Ojalá y estos movimientos que se están llevando en todo el país tengan la repercusión que queramos, porque finalmente de la dignidad de los jueces depende la dignidad del derecho. Muchas gracias.